Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias pues por la asistencia a este webinar. Hoy queríamos presentarles pues como un tema un poco más digamos, algo de opinión pues que tiene que ver con la experiencia pues que llevamos nosotros en el CNSG trabajando en temas relacionados con la microbiología, pero pues sobre todo pensamos que la microbiología es una de las grandes beneficiadas del desarrollo del secuenciamiento de NGS y de la bioinformática. Hay muchas cosas que están cambiando y que están cambiando rápidamente y de eso pues queremos, digamos que tratarlo hoy. A ver, cierto, para todos pues es sabido que la mayoría de la vida en el planeta es invisible a los humanos. Nosotros podemos ver objetos alrededor pues del tamaño de 0,1 milímetro de diámetro. Para hacer una referencia pues a un objeto real sería como un pelo, ¿cierto? El diámetro de un pelo. A partir de ahí ya perdemos la capacidad pues de discriminar esos objetos y allí es donde está pues la mayoría de la vida del planeta. Sabemos pues que las bacterias son los organismos más abundantes y muchas de ellas, pues, o la gran mayoría de ellas, salvo algunas excepciones, hay excepciones de bacterias pues que se pueden ver macroscópicamente, pero la gran mayoría de ellas pues están por debajo de las 20 micras de diámetro, incluso por debajo de las 10 micras. Entonces, ese mundo invisible y tan abundante lo empezamos a conocer no, digamos, no hace mucho comparado pues con la historia que tenemos como especie. O sea, para que esto se pudiera dar, pues se tuvo que inventar el microscopio. El microscopio viene o data de principios del siglo XVII. Esto pues ocurrió en los Países Bajos y más o menos, no sé, unos 50, 60 años, pues ya muy avanzado el siglo, pues Antoine van Leeuwenhoek, pues digamos que fundó la microbiología con este primer trabajo que él desarrolló para alrededor de 1974. Entonces, el desarrollo de este instrumento y de la capacidad de aumentar, ¿cierto? O sea, ya aumentamos la capacidad para ver esos objetos pequeños, pues nos permitió descubrir ese mundo tan diverso. Listo, y que hemos ido, pues, digamos, levantando toda esa información alrededor de él a lo largo, pues, de estos más de 3 ciclos. Adicionalmente, desarrollamos técnicas de cultivo que nos permitían tener estos organismos en grandes cantidades. Pues sabemos, pues, que solamente alguna fracción de ellos los podemos cultivar de manera axénica, es decir, como cultivos puros en medios sintéticos en el laboratorio, pero pues esto nos permitió pues entender mucho más esa realidad que nos rodeaba. Estos dos métodos, digamos, los métodos de magnificación, pues, utilizando pues, incluso microscopía mucho más avanzada, o las técnicas de tinción o esos métodos de cultivo, pues es a lo que le da referencia aquí digamos, en este webinar como microbiología convencional. Listo. O sea, digamos que todo lo que sabemos ahora, en su gran mayoría, lo construimos a partir de utilizar esas tecnologías y logramos descubrir pues un mundo maravilloso, ¿cierto? Y lo clasificamos y aquí nos apoyamos sobre todo en características morfológicas, que era más o menos el concepto que se tenía para los organismos macroscópicos. Entonces, llevar ese concepto acá y hacer pues cierta clasificación, apoyándonos obviamente pues con otras tecnologías, pues, porque esto no era suficiente. A medida que hemos ido conociendo y entendiendo más este mundo microbiano, pues nos hemos dado cuenta que o sea, esas características morfológicas o esas características fenotípicas en medios de cultivo no nos dan todas las respuestas. O sea, realmente en algunas cosas termina siendo como una visión un poco borrosa de la realidad y se han tenido pues en algunos casos problemas de clasificación. Listo, para ponerles pues un ejemplo, empezar con ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando hablamos de Escherichia coli, pues una bacteria pues, aislada de nuestro intestino, un modelo de biología molecular y de bioquímica, pues sabemos que las E. coli no son todas las mismas. Esa categorización que tenemos, pues sabemos que se queda corta simplemente diciéndole ahí, porque unas pueden ser bacterias comensales y otras te pueden matar pues de una diarrea o una disentería a un niño. Listo. Entonces, esas bacterias pues que aparentemente parecieran similares pues pueden ser muy distintas. Cuando se secuenciaron los primeros genomas de las dos cepas de colis por allá a finales de la década de los 90 se vio que compartían menos del 50% de los genes.
sea, esa categorización, digamos que se queda corta para la realidad de estos organismos, pues por lo dinámicos que son. El caso de la salmonela, ¿cierto? Salmonella, recuerden que es la bacteria, pues, digamos, responsable de la mayoría de las intoxicaciones alimentarias, pues, derivadas pues, con microorganismos. Si yo quisiera establecer cuál es la especie, pues se necesitan más de 10 genes, la secuencia de 10 genes diferentes para usted poder hacer esa discriminación. ¿Listo? Entonces, son ejemplos claros de cómo hemos necesitado ir mucho más allá para poder clasificar ese mundo invisible y ese mundo, pues, que es el más abundante. Los hongos particularmente ofrecen un reto mayor. Nosotros en el laboratorio pues también tenemos un servicio de identificación de especies y donde nosotros vemos que hay más problemas para la asignación taxonómica utilizando microbiología convencional es en los hongos. O sea, nosotros vemos frecuentemente que la gente asigna unos géneros y cuando hacemos los análisis de biología molecular resulta que son otros. Entonces ahí hay muchos problemas. Además, la taxonomía de los hongos es compleja. Listo, entonces, pero aquí pues hay un reto grande, especialmente con los hongos, y los problemas han sido pues incluso más graves. O sea, después de hacer estos análisis moleculares empezamos a ver cosas que se consideran hongos resultaron ser parásitos o parásitos que resultaron ser hongos, como es el caso de los microsporidios. Entonces, ese tema taxonómico realmente ofrece problemas y en ciertos grupos el problema pues es especialmente complejo. ¿Qué se ha hecho para intentar mejorar? Pues, ¿qué hemos hecho? Pues si vamos al mundo de las bacterias, especialmente, pues se desarrollaron unas baterías para hacer, digamos, pruebas fenotípicas, degradando sustratos, produciendo sustancias cromogénicas, listo, las famosas pruebas que hemos conocido todos pues, para bacteriología. Esas pruebas pues nos ayudaron a hacerla durante muchos años la asignación taxonómica especie. También veíamos pues que tenían problemas, de ahí empezaron a llegar pruebas ya utilizando el DNA, donde podíamos hacer amplificación. Las pruebas de qPCR yo creo que se posicionaron bastante bien, haciendo amplificación de genes específicos y utilizando sondas pues que nos permitían ver que efectivamente estábamos amplificando la especie correcta. Digamos, la sistemática molecular que se aplica en muchos grupos taxonómicos, pues aquí también llegó, entonces se utilizó el 16S, ¿cierto? Marcadores rizomales como el 16S para bacterias, ITS para hongos, o combinaciones de marcadores rizomales y marcadores codificantes en pruebas de MLST. Esto pues nos dio mucha más resolución y mucho más poder al hacer una asignación taxonómica. Y me imagino pues que muchos han visto que ya la espectrometría de masas llegó pues y se posicionó rápidamente incluso en los laboratorios clínicos donde las bacterias ya pues se pueden identificar a partir de los perfiles de los péptidos más abundantes. Listo, aquí lo que se hace es que a partir de las colonias se hace la extracción de los péptidos y esto pues se corre en una máquina de masas y estos perfiles se consultan con una base de datos. Listo, entonces todo esto que ustedes están viendo aquí son digamos, estrategias que se han ido utilizando para ir mejorando o para ir llenando ese hueco que teníamos, ¿cierto? De utilizar, pues, pruebas características morfológicas o fenotípicas. Pero en general han tenido un problema y es que todas dependen de cultivos. O sea, para usted poder hacer cualquier cosa de estas, en general, se tienen que depender de cultivos puros, salvo las pruebas de qPCR. Esas se pueden, pues, trabajar directamente en las muestras, pero para las series, para espectrometría de masas o para hacer estos análisis de amplificación y secuenciamiento capilar, secuenciamiento de primera generación, pues se han requerido de hacer primero cultivo y lograr aislar de manera pura el microorganismo. Eh, Uno de los, digamos, donde más se ha avanzado en el estudio de los seres vivos, pues ha sido en los ácidos nucleicos. ¿Listo? O sea, el DNA es una molécula que la tenemos ya muy estudiada. Pues ahí esta es una fotografía de fuerza atómica, pues se ve muy bien ahí la hebra. Pero, digamos, es una molécula que tenemos estudiado a un nivel de detalle, pues, y lo controlamos mucho. Y los secuenciadores NGS
pues han aportado mucho a esto, o sea, la posibilidad de leer de manera muy eficiente y rápida grandes volúmenes, o sea, leer genomas de una bacteria o mezclas de genomas en metagenomas es una cosa relativamente simple desde el punto de vista tecnológico y ya hemos desarrollado pues algoritmos computacionales que nos permiten procesar esa información. ¿Listo? Eso ya, digamos que ya podemos, o sea, de todo ese espectro digamos, de alternativas para identificación, la lectura del DNA y el procesamiento de esa información, pues se ha consolidado como una de las herramientas, digamos, más útiles para la caracterización de esos microorganismos. ¿Y qué se ha hecho durante los últimos, no sé, 30, 40 años? Es empezar a digitalizar estos organismos. Entonces, todos esos microorganismos que hemos considerado de interés, pues sobre todo los de interés clínico, industrial, ¿cierto? En agroindustria, ¿cierto? Fitopatógenos, eh, se han empezado a secuenciar y esa información se va depositando en las bases de datos. Y así ya hemos ido alimentando, ¿cierto? ¿Cierto? Grandes bases de datos, estos organismos digitalizados. O sea, ya no simplemente es pues, tener la foto, sino que logramos tener esa información genómica completa digitalizada. A la fecha, pues para que ustedes se hagan una idea, en la base de datos del NSBI, pues genomas de bacterias, pues o de procariotas, la mayoría de estas son bacterias, pues pocas son arqueas, la mayoría de estos son, tenemos 282.000 genomas de procariotes, de virus tenemos 41.000, plásmidos 24.000, ¿cierto? Y esto está creciendo a una velocidad, pues, o sea, la pendiente a la cual esto se está generando va muy rápido. Entonces estamos alimentando esas bases de datos también de eucariotas unicelulares, pues va mucho más lento, pero pues también está creciendo. Pero esa información que ya hemos depositado en esas bases de datos ya la empezamos a explotar pues de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Que es a donde va el seminario y es entonces ya teniendo esas bases de datos y tenemos algoritmos pues rápidos, muy sofisticados y muy precisos, pues yo puedo digitalizar esos organismos, leer esa información genómica y yo puedo encontrar o pues se tienen, pensemos como ciertos, como en tipos de códigos QR, ciertas regiones de los genomas son lo suficientemente informativas como para hacer una asignación taxonómica. Entonces, si si podemos leer esa información del genoma o del transcriptoma de estos organismos, pues lo que estamos viendo es que ya tenemos la manera de hacer taxonomía muchísimo más precisa. Y aquí quisiera agregar que no solamente es precisa, sino reproducible. Cuando hacemos, pensemos en el caso de los hongos, yo hago una tipificación de un hongo, hago unas fotos, hago unas mediciones, pero esas fotos realmente no quedan en un sitio donde se puedan contrastar. Cuando yo hago taxonomía utilizando marcadores moleculares, esa información queda, se suele depositar en la base de datos y se puede visitar en un futuro, ¿cierto? Y otra persona la puede estudiar para ver si la asignación taxonómica fue correcta o no lo es. Yo puedo a partir de esa información del genoma, del transcriptoma, leer qué genes están allí, ¿cierto? Codificados, hacer la traducción a las proteínas hipotéticas que estarían siendo putativamente pues, producidas por el microorganismo y yo puedo hacer una predicción funcional de esa proteína y así asignar, por ejemplo, perfiles de resistencia a antibióticos, la presencia de factores de virulencia. Y yo puedo, pues al tener toda esa información, tener marcadores de alta resolución que me permitirían hacer estudios típicos de estos de epidemiología molecular donde yo voy viendo cómo se va dando la migración del patógeno. Entonces, digamos que si al incorporar estas tecnologías de leer los ácidos nucleicos globalmente, estoy ganando, ¿cierto? En un solo experimento estoy ganando pues, porque estoy generando información que me va a permitir impactar todo eso. Entonces, digamos, de cierta manera el estado del arte de la microbiología pues ha cambiado y ya sabemos que la digitalización de los microorganismos está presente, pues está en los laboratorios en el día a día y ahí pues la idea del Next Generation Microbiology, pues como de todo esto que se ha construido ya en los últimos siglos, pues lo que viene de aquí en adelante definitivamente va a ir de la mano de generar proyectos genómicos, transcriptómicos, de generar secuencias, ¿cierto? Y de hacer bioinformática, pues para hacer esta clasificación. Esto va a tener pues o está teniendo, digamos, unos impactos importantes en lo que hacemos en microbiología. Listo. Para empezar, no se va a necesitar ya, o no se va a tener esa dependencia que teníamos a los cultivos. Si yo voy a hacer un experimento metagenómico o metataxonómico, se extraen las hebras de DNA directamente de la muestra, de lo que ustedes quieran,
de una hoja de una planta enferma, de un suelo que quiero estudiar, ¿cierto? No sé, material purulento de una lesión, de aguas, cualquiera que sea, yo puedo extraer las hebras de DNA, no tengo que cultivarlos ni amplificar los microorganismos y a partir de ahí pues secuencio y con esos datos de secuencia pues puedo hacer todo lo que les mencioné anteriormente. Eh, no vamos a depender de esas características fenotípicas que hablábamos antes, de si se expresa, no se expresa, no. Aquí vamos a leer directamente el genoma y a partir de eso yo ya puedo tener, ¿cierto?, una manera más rápida y global pues, de hacer una asignación taxonómica. La otra cosa es que las pruebas moleculares tradicionales, por ejemplo, las basadas en PCR, digamos que uno de los problemas que tenían es que son dirigidas. O sea, yo ya tenía que saber qué bacteria es la que tengo que buscar para poder diseñar los primers específicos o tenerlos incluidos en mi panel de primers. Pues con estas técnicas eso ya no hace falta. Independiente del microorganismo que esté ahí, le aplicas esto pues y lo puedes amplificar. Para ponerles un ejemplo, ¿cierto? Si sospechamos que hay bacterias en el hielo de Marte, pues las técnicas que se utilizarían no serían técnicas convencionales microbiológicas, lo que sería extraer las hebras de DNA y hacer experimentos metataxonómicos o metagenómicos. Esa sería una de las herramientas pues más rápidas para llegar ahí. ¿Por qué? Porque es que nos permite tener un amplio espectro de lo que hay. Aunque se parezca un poco, sí, cierto, si esa bacteria tuviera un origen común a las de las bacterias terrestres, pues seríamos capaces de utilizar digamos, esas herramientas que ya tenemos desarrolladas pues para los organismos terrestres. Bueno, para poner esto un poco más, digamos, vamos a ponerlo en perspectiva con unos ejemplos. Vamos a hablar aquí de unos ejemplos rápidos. Bien, esta es una cosa que hicimos ya hace muchos años, pero pues queríamos hacer algo medio anecdótico, pues de ver las bacterias que hay en un billete. Seguro pues todos hemos escuchado cosas del billete, lo cochino, que tiene de todo, ¿cierto? Muchas bacterias, cocaína, bueno. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a contrastar, o sea, ¿qué tiene de distinto hacer microbiología con métodos convencionales a microbiología de este tipo? Entonces, cogimos un billete de 1.000 pesos, pues colombiano. Eh, ya se había hecho un estudio similar en una universidad, pues acá también de Medellín, donde han utilizado pues una técnica, se coge el billete, se siembran en agares, en diferentes agares, pues y las colonias que crecen se identifican. Utilizando un método de estos tradicional, pues ellos lograron detectar 10 géneros bacterianos distintos. Ahora, si yo aplico una estrategia de estas basadas en DNA y NGS, de hecho esto es un experimento metataxonómico, pues nosotros lo que hacemos es tomamos el billete, extraemos las hebras de DNA que estén ahí, independiente pues que estén a concentraciones muy bajas, y amplificamos un marcador y con esa información pues hacemos un análisis ya de taxonómico. Pues nosotros con ese experimento logramos detectar 233 géneros bacterianos distintos. Listo. Eh, y la segunda cosa es que la bacteria más abundante que nosotros encontramos ahí es Propionibacterium. Entonces, si nosotros fuéramos a contrastar un poco, bueno, qué es lo que pasa con la microbiología clásica y qué podríamos tener de ventajas con estos nuevos métodos microbiológicos, pues para empezar, pues digamos el espectro. O sea, aquí estamos viendo, realmente estamos viendo la diversidad mucho mejor de lo que se podría con métodos microbiológicos tradicionales. Pero estamos hablando pues aquí que es más de un orden de magnitud la diferencia pues digamos, en esa capacidad de detectar diferentes grupos bacterianos. Y la otra cara que tiene esto es, si uno ve este trabajo, pues se ve que los cultivos lo hicieron bajo condiciones aerobias. Entonces, al hacerlo bajo condiciones aerobias, por ejemplo, se perdieron la bacteria más abundante que estaba ahí, que era anaerobia. Entonces, estas técnicas, al no depender de cultivo, me permite ver a mí, independiente de los requerimientos nutricionales que tenga, o bioquímicos, o físico-químicos, pues detectar el DNA de ese organismo. Eh, Propionibacterium, pues, digamos, tiene mucho sentido, pues, porque es una de las bacterias más abundantes que tenemos en la mano, pues, o sea, tenía todo el sentido del mundo. Eh, Vamos a mirar otro ejemplo, listo, a los que les gusten que trabajen con hongos. Entonces, ese es el campus de la universidad donde yo trabajo, ¿cierto? Tiene muchos árboles, ¿cierto? De hecho, es peatonal todo. Entonces, digamos, bueno, ¿qué, en esas ventanas? Es un edificio pues que hecho en los 70s. Bueno, en ese polvo que tenemos acumulado ahí, pues en esas ventanas, cuántas especies de hongos o cuántos tipos de hongos podrá haber ahí. Entonces, aplicamos el mismo experimento, pues o la misma metodología metataxonómica, pero pues aquí amplificaríamos
digamos, el marcador ITS fúngico y nos encontramos, pues, encontramos 723 otus moleculares o motus, ¿cierto? Esas son, digamos que los otus hacen referencia a grupos de secuencias que provienen de organismos similares. O sea, encontramos 723 tipos de organismos distintos. Esto, pues, digamos, fue interesante porque yo lo hablé con los micólogos de la universidad, nadie se imaginaba, pues, que la diversidad podía ser tan alta. Cuando hacemos los análisis detallados, pues aquí se nos colaron cosas, pues no todos son hongos, la mayoría sí lo son, pero se encontraron algunas cosas de plantas. Pero pues para dejarles acá, pues como la idea, pues logramos identificar qué era lo más abundante ahí. Es un hongo que es asociado a plantas que se llama Basidium y que está de hecho asociado con alergias. Pero muchos de esos hongos no los pudimos clasificar. Ustedes ven aquí que dicen classified, eso realmente ahí, o sea, no solamente hay una diversidad alta en hongos, sino que hay un montón de hongos que no hay manera de clasificarlos con los métodos actuales. O sea, hay todavía una tarea pendiente de clasificación tremenda en el mundo fúngico. Eh, Otro ejemplo, pues, de cómo estas tecnologías son un camino más rápido para hacer tipificaciones microbiológicas en matrices complejas es esto. Este es un lodo derivado del tratamiento de aguas residuales acá en la ciudad de Medellín. Digamos, estos lodos vienen de un proceso de digestión anaerobia y son, digamos, los organismos que hay ahí, la mayoría son anaerobios, difíciles de cultivar. Entonces, si uno quisiera realmente tener un inventario de las especies que hay ahí, pues hay que recurrir a técnicas independientes de cultivo. Y a esto, digamos, entonces en este trabajo lo que hicimos inicialmente fue hacer un experimento metagenómico tipo shotgun, o sea, extraemos las hebras de DNA de todos los microorganismos que estén ahí y secuenciamos aleatoriamente millones de fragmentos de ellos. Y luego esos fragmentos los procesamos y los clasificamos. Listo. Entonces, en un experimento, en un solo experimento, yo puedo ver toda la diversidad en la escala. Entonces, como se suele reportar en la mayoría de los estudios ambientales, la mayoría de los organismos presentes allí son bacterias. Aquí encontramos que alrededor del 90% son bacterias. Luego le seguían arqueas. Esto es un sistema anaerobio que produce metano. Ahí están las arqueas en segunda línea. Hay eucariotas, claro que sí, no necesariamente pues están vivos. Sabemos que hay huevos de insectos, había algunos nemátodos, listo. Y encontramos también virus, obviamente virus de DNA, esto es un experimento shotgun de DNA, pues encontramos virus, sobre todo virus pues asociados con las bacterias y algún virus humano pues que haya sido reportado en estos sistemas de aguas residuales, listo. Entonces, cuando yo hago un experimento de esta, digamos, con estas características, entonces ya, digamos, se acabó el problema de que yo tengo que ir grupo por grupo, ¿no? Yo puedo ver aquí todos los grupos, listo. De hecho, si yo estuviera buscando virus de RNA, se puede hacer un experimento metatranscriptómico y también podría, digamos, complementar esta información. Entonces, es un experimento transversal donde yo puedo hacer estos inventarios. Si yo me concentro en las bacterias, listo, nosotros mismos, bueno, ¿qué es lo más abundante que hay ahí? Proteobacterias, que yo creo que los que ya han trabajado esto lo han visto, las proteobacterias son las reinas de este planeta, pues están en todos lados. Y, digamos, a categoría Phylum logramos clasificar la mayoría de las secuencias, pero cuando nos íbamos a género perdíamos muchísimo poder de clasificación. Alrededor del 60% de lo que obtuvimos allí no logramos hacer una asignación taxonómica a género. O sea, y el grupo, el motu más, el otu más abundante acá, pues ni siquiera nos salía clasificado, nos tocó sacarlo aparte, hacer un análisis y encontramos, pues sospechamos que es una especie nueva y es el microorganismo dominante en ese sistema. Entonces imagínense, en una ciudad como Medellín, pues, y resulta que el sistema de tratamiento, pues, parece ser, digamos, o le tenemos mucho que agradecer a una especie que ni siquiera hemos descrito aún. Al ser un trabajo de tipo metagenómico, no solamente pues podemos hacer análisis taxonómicos, sino que podemos hacer predicción de qué genes están allí, qué genes que codifican para proteínas y hacer predicciones de las vías metabólicas. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues nos concentramos en ver qué era lo que estaba pasando con la producción de metano en las arqueas. Nos interesaba ver, hay una pregunta pues específica asociada con esto. Entonces, en un experimento tipo shotgun, yo puedo hacer taxonomía, listo, puedo descubrir incluso especies nuevas, puedo tener parte de esa información de los genomas y hacer predicciones funcionales de esos microorganismos. Esta es una pregunta muy,
muy interesante acá, y es una profesora, colega nuestra pues de la Universidad Nacional, la profesora Hernán Márquez. Ella trabaja pues con genética de poblaciones, de organismos marinos sobre todo. Encontró unas lesiones en unos caracoles aquí en el Mar Caribe, en Colombia, y ella quería saber, bueno, eso, ¿cuál será esas lesiones? Pues, ¿qué será lo que está infectando esos animales? Y pues hicimos unas fotografías, pues ahí las ven, algo de histología. Digamos, el patólogo nos dijo pues que él sospechaba que podría haber ahí un helminto. Entonces, nosotros, bueno, ¿por qué no le aplicamos a esto una estrategia metagenómica y vemos qué hay ahí? Listo, o sea, que el DNA nos diga qué es lo que estamos viendo ahí, no solamente pues nuestros ojos. Hicimos un experimento metagenómico y efectivamente encontramos secuencias asociadas con trematodos. Entonces, en esas lesiones, en esas biopsias, aplicando esta tecnología, logramos hacer algo que no íbamos a poder hacerlo de ninguna otra manera, pues porque con esa foto no nos lo iba a creer nadie. Entonces, logramos extraer esas hebras. Pues obviamente la mayoría del DNA que salió ahí era del caracol. Pues muchas secuencias ni siquiera se asignaron porque es una especie no modelo, pues, pero aquí en gastrópoda pues estarían algunas de esas secuencias, pero logramos ver la señal del tremato. Pues había otras cosas, bacterias pues contaminando ahí, pero esa señal claramente pues veíamos que había un tremato, pues, y que se confirmaba el primer hallazgo. Posteriormente hicimos una confirmación, se amplificó el COI, se hizo pues un análisis filogenético y se confirmó por un método independiente que ahí había, que esas lesiones correspondían a un tremato. Eh, Cambiando digamos, un poco de tema, otra de las cosas pues que nos parece interesante, nosotros pues también en el laboratorio trabajamos con microbiota intestinal y hemos trabajado cómo los parásitos intestinales afectan la microbiota intestinal. Y entonces digo, bueno, dependemos mucho o sea, cuando se va a hacer un inventario de qué eucariotas hay en nuestros intestinos, ¿cierto? Patógenos o comensales, pues la mayoría de la gente recurre a los métodos clásicos microscópicos o a pruebas dirigidas de PCR para ir detectando nosotros. Y bueno, ¿será que se puede aplicar una herramienta global como la que se utiliza para análisis de microbiota bacteriana? Y pues pensamos algo así como un coprológico NGS. Pues hicimos unas pruebas utilizando unos oligos, digamos, degenerados del 18S, y vemos que esto tiene futuro. Pues ahora estamos haciendo pues estamos probando más muestras, pero esto sería otra manera de llegar a hacer un inventario de los eucariotas en el intestino. Nosotros en este experimento pues encontramos, mire, vemos blastocistis, que recuerde que este es un protista muy frecuente pues en humanos, incluso pues, en países desarrollados, y encontramos pues otros tipos de otros protozoos. Cierto, si aplicamos estas mismas tecnologías a aguas, bueno, yo quiero hacer un inventario de qué eucariotas hay en las aguas. Pues a nosotros nos interesan mucho los parásitos, ya les dije, pues mire, entonces encontramos cómo podemos ver en un solo experimento diferentes grupos. Vemos blastocistis, platelmintos, nemátodos, listo. Entonces, o sea, esto sería otra manera, pues, radical de ver cómo, o pues, digamos, no diagnosticar, pero inicialmente, pues, por lo menos en la parte de investigación, de ver cómo son esos inventarios de eucariotas, independiente que sean protozoos, metazoos o protistas, en los intestinos digamos, en intestinos de humanos o de otras especies. Eh, Siguiendo pues más allá, pues aplicaciones de pronto un poco más cercanas a la clínica. Quiero mostrarles este trabajo pues salió eh, recientemente, hace un par de años. Es una técnica que los doctores llamaron back-capsec. Voy a explicárselos. Pues la idea es cómo combinar tecnologías metagenómicas para, digamos, hacer un diagnóstico de amplio espectro de infecciones en humanos. En este caso, pues ellos estaban interesados en septicemias, pues en infecciones bacterianas diseminadas. Entonces, en este trabajo, miren, pues lo que se logra hacer combinando estas tecnologías, pues se toman las muestras de sangre de los pacientes infectados, listo. A partir de esas muestras yo puedo tomar el DNA, se fragmenta y se secuencia, listo, como un experimento metagenómico típico. Se hace un secuenciamiento y luego a partir pues, de ese experimento
yo hago un informe, ¿cierto? Identifico qué bacterias están. Como estamos haciendo un experimento metagenómico, yo puedo hacer una tipificación de no solamente quién está, sino cuál sería el perfil de genes de resistencia a antibióticos que tendrían esos organismos o la presencia de factores de virulencia. Entonces yo puedo utilizar estas tecnologías como una herramienta para detectar en muestras clínicas la presencia de patógenos. En este caso específico, estos investigadores hicieron una modificación que es lo que lo hace más interesante y es, si yo hago un experimento metagenómico directamente sobre una muestra de sangre, lo que va a pasar es que la mayoría de las secuencias que van a salir son humanas. De hecho, van a terminar eclipsando las secuencias del patógeno, pues porque su DNA va a estar a una concentración muy baja. Entonces, digamos, aplicando esta tecnología desarrollada por estos investigadores, lo que se hace es que se toma el DNA, se fragmenta y se utilizan unas sondas que van a capturar el DNA de los patógenos. ¿Cuántos patógenos puedo ver en una sola prueba? Pues ellos desarrollaron un sistema con 4.2 millones de sondas que incluye 307 especies diferentes de bacterias patógenas de humanos. Y fuera de eso, sondas que capturan los genes que están en esta base de datos de, de genes asociados a resistencia a antibióticos que se llama CART, que es una base de datos muy grande, y otra base de datos de factores de virulencia. Entonces yo puedo capturar secuencias asociadas, factores de virulencia, secuencias que me permitan hacer taxonomía y perfiles de presencia de genes de resistencia a antibiótico. Estas librerías pues se secuencian, esto es un secuenciamiento relativamente rápido, esto se hace en unas horas, y luego desarrollan una herramienta computacional que coge estas secuencias, las procesa, ¿cierto? Elimina las de baja calidad, bueno, mapea todo, y ya me saca un reporte donde me dice qué bacterias están, y miren el espectro a partir de 307, y esas bacterias, qué perfil de resistencia a antibióticos me están presentando o la presencia de factores de virulencia. Esto es, digamos, otra de las cosas impresionantes de esto es que esto es completamente automatizable. O sea, la extracción del DNA la hace un robot, esto se fragmenta un robot, esto es otro sistema de enriquecimiento robotizado, el secuenciamiento pues ya lo saben que lo es, y el software pues ya sabemos pues que lo podemos poner en un servidor y va a procesar pues puede procesar cientos o miles de muestras pues en cuestión de horas. Eh, Ese es el abstract del trabajo, pues digamos que quería hacerle énfasis en que entonces ellos dicen que como utilizando pues el secuenciamiento NGS, High Throughput Sequencing, se pueden detectar y caracterizar las bacterias, ¿cierto? Los factores de virulencia, los determinantes de virulencia y los genes asociados con resistencia a antibióticos, todos simultáneamente en una sola prueba. Y que puede detectar cientos, y esto se puede ampliar. O sea, si resulta que en unos años ese panel se subió, ya no son 300, no con 400, el sistema perfectamente tolera la cantidad de microorganismos que ustedes quieran. Listo. Este sistema, ¿cierto? Esto entrando en el mercado y automatizándolo, pues lo que uno esperaría, ¿cierto? Si lo hacen bien y si funciona, pues como ellos prometen, pues reduciría la morbilidad y la mortalidad, sin duda, pues porque ellos dicen que estos son exámenes que salen en horas, muchísimo más rápido que las pruebas actuales que tenemos de hemocultivo y son de amplio espectro. Este tipo de pruebas automatizables, pues reduciría costos al sistema de salud. Listo. Y también pues permitiría el uso más racional de los antibióticos, pues porque de una manera rápida se podría recomendar cuáles usar y cuáles no y controlar también pues la resistencia actual o el fenómeno de resistencia que tenemos actual a los antibióticos. Listo. Hasta aquí, pues, como presentarles un poco, digamos, en qué se está moviendo digamos, estas tecnologías o cómo han ido impactando la microbiología. Digamos, esta es como la cara tecnológica, pero también hay otra cosa que quiero mostrarles y es como la cara ya de la microbiología como tal. Y aquí les traigo una cosa sencilla. Listo, los que seamos de microbiología, pues, o áreas afines, pues, cierto, seguro vimos en nuestras clases que nos hablaban de cuáles son los agentes etiológicos de la diarrea. Listo. Y uno dirá, pues si eso ya se sabe. La Fundación Bill Gates aprobó un proyecto a estos investigadores. Esto es un estudio muy grande que se hizo en países en vías de desarrollo en Asia. Y dijeron, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que está produciendo la diarrea en esos países. De hecho, ya hay unas tasas de mortalidad muy altas en niños, pues en esas zonas rurales, igual que en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Digamos que ellos aplicaron ahí análisis de metataxonómicos de 16S para hacer los perfiles bacterianos, pruebas de RT-PCR para los virus de RNA, pruebas de PCR para los virus de DNA, o sea, utilizando, digamos, una mezcla muy potente de tecnologías.
moleculares dirigidas y otras globales para las bacterias. Una de las conclusiones que a mí más me llamó la atención del trabajo es que ellos dicen que después de tener esa lista de patógenos que ellos detectaron, solamente el 43% de las diarreas se explicaron con esos patógenos. O sea, solamente el 43% de las diarreas las pueden explicar por lo que están los libros. Rotavirus, Shigella, Cryptosporidium, E. coli, listo. Y los otros, ¿cierto? Los otros que ya sabemos que tenemos en nuestros libros de microbiología. O sea, ni la mitad de las diarreas se pudieron explicar con esos patógenos. Entonces diría, pues aquí hay mucho que descubrir, ¿cierto? Hay mucho en qué trabajar y posiblemente sea el espacio para estas tecnologías. Buscar qué otras cosas están produciendo las diarreas que no las hemos podido detectar todavía con estas técnicas tradicionales. Habría que meter metatranscriptómica más metagenómica que no hicieron ellos, pero hay un camino y esta misma pregunta posiblemente se la podemos extrapolar a diferentes áreas. En la microbiología todavía hay muchas cosas que tenemos pendientes por descubrir y afortunadamente tenemos consolidadas las tecnologías que abrieron esa puerta para terminar de tipificar o terminar pues o seguir aportándole, digamos, al entendimiento de cómo interactuamos y cómo nos afectan benéfica o negativamente los microorganismos. Para terminar, pues quería pues como dejarles a manera de reflexión, pues como unos retos, pues pienso yo que quedan ahí. Hay un reto claro en educación y yo pienso que es como la transversalidad. Esto pues viene bien para los profesores y para los estudiantes, porque pues cuando yo estudié microbiología, a mí me tocaba antes, una materia eran las bacterias, ¿cierto? Otra eran los parásitos, otra eran los virus, y resulta que estas tecnologías me permiten verlo todo. ¿Cierto? Incluso las bacterias buenas y las malas, ¿no? O sea, ahí no hay estratificación. Entonces, posiblemente se necesite tenemos que empezar a enseñar esto de otra manera para que vean la foto como es. Y estos son ambientes muy complejos donde todo eso está mezclado y está junto, ¿cierto? Y las fuerzas que están determinando un fenotipo u otro, pues, o sea, no son pocas las variables, son muchas. Y la otra cosa es que paulatinamente, pues nadie está diciendo pues que eso se requiere de un día para otro, pero paulatinamente se tienen que empezar a incorporar algunas de estas habilidades, digamos, a la gente que se va a graduar, porque el mercado laboral va a cambiar. Ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia aquí en Colombia, lo que se vio de repente fue una demanda de gente que tuviera experiencia en PCR. Eso nunca había sido así. Aquí los laboratorios no, digamos, los laboratorios privados no habían estado muy pendientes de las técnicas moleculares y de repente vieron una necesidad marcada, pues en cuestión de días, de llenar esas plazas. Yo me imagino que eventualmente, digamos, la informática será la siguiente capa que van a tener que empezar a llenar ellos, a medida que estas tecnologías empiecen a entrar a la clínica. Listo. En el sector productivo, pues sin duda, digamos que hay una oportunidad tremenda para digamos, controlar mejor los procesos de fermentación, detectar los patógenos a bajas concentraciones, ¿cierto? Hacer una mejor tipificación de los microorganismos que están utilizando en esos procesos o después de los procesos de saneamiento, qué es lo que está quedando y por qué está resistiendo esos procesos. El Estado tiene que cambiar. Listo. Por ejemplo, uno de los temas que me parece que está mostrando esto es que la regulación que nosotros tenemos sobre el agua es muy pobre. O sea, no solamente el agua que consumimos, no las aguas residuales. Yo creo que eso tenemos que pensarlo de otra manera, pues, y meterle más microbiología de este tipo para ser mucho más seguro, ¿cierto? Digamos, el estándar bajo el cual y la calidad de vida, pues, de las personas. Y esto es un volumen de datos, pues, descomunal. Esto no le cabe ni a una universidad ni a un país, pues, esto, y sobre todo por los países latinoamericanos, yo creo que tenemos ahí una necesidad mayor de colaborar, ¿cierto? Si lo hacemos juntos, yo creo que posiblemente vamos a ser más eficientes y el conocimiento que se construye en un lado va a servir en otro lado y así pues todos avanzamos muchísimo más rápido. Eh, Esto era lo que tenía pues para contarles hoy. Pues yo creo que abrimos el espacio para las preguntas y pues desde ya pues les doy las gracias por su interés en estos temas.